Buenos días, compañeros. Mi equipo está conformado por Melissa Cerezo Sánchez, Josué de Román Juárez, Andrea Osorio Reyes y yo, Diana Huerta Sandoval. Nosotros les hablaremos sobre el capítulo 5, es decir, la asociación civil, sus consecuencias, su escritura constitutiva, sobre la asamblea y sus asociados. También les hablaremos sobre el capítulo 6 y sus 5 secciones correspondientes: las sociedades, socios, su administración y liquidación de la misma. Empezamos. Esta básicamente nos habla de cómo se constituye una asociación civil, que es mediante un acto jurídico donde se reúnen de manera no transitoria. También nos habla sobre las consecuencias jurídicas. Unas de ellas son que el acto jurídico deberá constituir una escritura pública y deben inscribirse en un registro público. Nos habla sobre lo que debe contener una escritura constitutiva, que viene siendo el nombre, la edad, el domicilio, la denominación, el objeto de asociación, los bienes que lo integran, el patrimonio, etc. Se puede decir que pueden admitir y excluir asociados. Nos habla también sobre lo que es una asamblea general, que solo resuelve casos de admisión, disolución y exclusión. Tiene que ser de la misma asociación o pertenecer a ella. E incluso nos habla sobre las causas y consecuencias sobre las por qué se excluyen a ciertos asociados de la asociación. Entre el artículo 5 también incluye los actos de dominio de la Asamblea General, que estas solo pueden ser dictadas por su consejo, por su presidente o por su jefe. También nos menciona que los miembros de la asociación pueden separarse de ella y, por decirlo así, los que queden o los que estén dentro de la asociación pueden regirse por las mismas leyes correspondientes. En esta ocasión les voy a hablar del capítulo 6 del Código Civil de Puebla, más específicamente del apartado que nos habla de las sociedades, también de la sección tercera, administración de la sociedad. Bueno, y vamos a empezar con sociedades. Este apartado comienza en la sección primera, disposiciones generales, y abarca del artículo 213 al artículo 227. ¿Qué son? Las sociedades son un contrato. Están reguladas por el apartado de contratos del Código Civil. El contrato de sociedad civil tiene por objeto que dos o más personas combinen sus recursos con un fin preponderantemente económico, pero sin especulación comercial. Diferencia con las sociedades mercantiles. Las sociedades civiles pueden tener un fin preponderantemente económico, pero no especulación comercial. Esto, en palabras simples, lo que quiere decir es que una sociedad civil, por ejemplo, no puede comprar un bien para posteriormente venderlo más caro, ya que esto vendría a ser especulación comercial. ¿Cuál puede ser el objeto de una sociedad civil? Principalmente la prestación de servicios, por ejemplo, sociedades profesionistas, escuelas privadas, pueden ser incluso hospitales privados. Al prestar un servicio tienen un fin preponderantemente económico, pero no existe una especulación comercial. Manejo de sociedades civiles. Estas sociedades son dirigidas por un administrador único, o bien un consejo de administración. Las aportaciones y objeto específico de la sociedad deben quedar especificado en su acta constitutiva, misma que se debe realizar ante un notario público. De lo contrario, estaríamos ante una sociedad irregular. La parte de socios básicamente nos hablan de sus obligaciones, sus derechos, de lo que tienen no permitido hacer. Nos habla de que no pueden obligarlos a hacer una aportación de capital sin que no estén de acuerdo, o al menos la mayoría. Y por último nos habla sobre que las obligaciones sociales siempre estarán garantizadas. Y bueno, a continuación veremos un poco más sobre los administradores, qué pueden y no deben hacer. Bueno, en el capítulo 6, en la sección tercera, nos encontramos con el tema de administración de la sociedad, que abarca del artículo 236 al artículo 252.
Bueno, ¿qué es el administrador? La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. El nombramiento del o los administradores no quita el derecho a los demás socios de examinar los negocios sociales. El socio o socio administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de socios. Y aunque no lo lleguen a solicitar, queda estipulada una fecha en donde sí o sí el administrador debe de entregar cuentas de los negocios. Las posibles causas de revocación. El nombramiento del administrador hecho en la escritura constitutiva de la sociedad podrá revocarse por acuerdo unánime de los socios, por decisión judicial motivada en dolo, culpa o inhabilidad del administrador. El nombramiento del administrador hecho después de constituida la sociedad es revocable por mayoría de votos. Y bueno, esto lo pueden encontrar desde el artículo 239 al 240. Facultades permitidas. Los socios administradores ejercerán las facultades que fueran necesarias al giro y desarrollo de los negocios. Necesitan autorización expresa de los otros socios. Esto siempre y cuando en el acta no venga estipulado esto. Si no viene estipulado que puedan realizar las siguientes acciones, sí o sí van a tener que acercarse con los demás socios y pedirles su consentimiento y su aprobación para realizar lo siguiente: para manejar los bienes de la sociedad si ésta no se constituyó con este objeto, para gravar los bienes de la sociedad con cualquier derecho real, para afianzar y para tomar capitales prestados. Y bueno, aquí menciona algo muy importante que también menciona en el artículo 243. Nos dice que la mayoría, en el caso del artículo anterior, en todos los casos en que se requiere conforme a los preceptos de este capítulo, se computará por personas. Aquí vamos a tomar mucho en cuenta los votos, ya sea a favor o en contra de los demás socios. Ahora hablaremos de los socios. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercidas por todos los socios. Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la administración sin conocimiento de la minoría o contra su voluntad expresa serán válidas, ya que la mayoría está de acuerdo. Puede existir el caso en que no se haya nombrado a ningún socio. En este caso, el artículo 251 nos dice qué hacer. Cuando no se hayan nombrado socios administradores, todos los socios tendrán derecho a concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Y el artículo 252 está muy ligado y nos dice que en el supuesto previsto en el artículo anterior, las decisiones serán tomadas por mayoría. Ya puede ser por votos o alguna otra forma de ver si están de acuerdo o no. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco más sobre estos artículos y les haya quedado claro. Eso sería todo de mi parte. Bueno, a continuación les expondremos sobre la sección cuarta del Código Civil del Estado de Puebla, que se titula Disolución de la Sociedad. La disolución de la sociedad consiste en eliminar jurídicamente una empresa, por lo que acabará desapareciendo tras el cierre definitivo de su actividad. El Código Civil nos muestra distintos motivos por los que se puede dar disolución a la sociedad. Sin embargo, los 4 principales son el consentimiento unánime de los socios. Esto quiere decir que todos los socios estén de acuerdo en que esa sociedad llegue a su fin. La segunda es el cumplimiento del plazo fijado. Es decir, que el tiempo con el que se estableció la sociedad ya haya llegado o ya se haya cumplido, ya haya culminado. El siguiente es la realización e impedimento del fin social. El objetivo con el que se haya establecido esa sociedad ya se haya cumplido o que por el contrario no se haya podido realizar por algún obstáculo, algún problema. Y finalmente es la resolución judicial, es decir, que hay un documento jurídico que nos indica que esa sociedad tiene que llegar forzosamente a su fin. Algunas especificaciones que tiene que haber para que se pueda llevar a cabo la disolución de la sociedad es que debe estar forzosamente inscrita en el registro público. Asimismo, pasado el plazo, si se continúa funcionando, habrá una prórroga, esto por una duración de tiempo indefinido. Y también se puede
disolver por la muerte o la incapacidad de alguno de los socios, y su disolución no modifica los comportamientos contraídos con personas distintas de ella y de los socios. Ahora hablaré de la sociedad de duración indeterminada. Esta puede llegar a su fin o se puede dar disolución por la renuncia de algún socio, y estas pueden ser por dos motivos, que puede ser la maliciosa, es decir, aprovechar de los beneficios que tiene la sociedad, o quiere evitar las pérdidas que conlleven a la finalidad de la sociedad, y la extemporánea, que es que causa algún prejuicio a la sociedad. Igual se puede dar por falta de cumplimiento de las obligaciones de uno o de más miembros. Un punto que nos marca mucho esta sección es el tema de la herencia, es decir, que en el caso de la muerte de algún socio se procederá a la liquidación para entregarla a su sucesión, y tendrán derecho al capital y utilidades que correspondan, y solo tendrán parte en lo que depende de los derechos adquiridos. Asimismo, por la muerte de uno de los socios, los herederos tendrán los mismos derechos y obligaciones que tenía la anterior persona a cargo de esa parte. Continuamos con la sección quinta y la última, que se llama liquidación de la sociedad. La liquidación de la sociedad es el proceso por el cual se van enajenando los derechos y bienes de la empresa por los liquidadores correspondientes. El principal artículo que nos enmarca es disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Algunas especificaciones: la liquidación se llevará en un plazo de 6 meses, y una vez que la empresa se haya puesto en liquidación, se debe agregar a su nombre la palabra en liquidación. La liquidación debe hacerse por todos los socios. Ahora, la división de bienes. Los bienes no se pueden repartirse hasta después de la disolución, y esta repartición debe ser proporcional a los aportes de los socios. Si quedan algunos bienes, se consideran como utilidades y serán también repartidos entre todos los socios. Sin embargo, si no quedan bienes para cubrir las obligaciones sociales y el faltante se considera como pérdida, y de igual manera se reparte de manera proporcional entre todos los socios. Ahora hablaremos sobre el socio industrial. El socio industrial se caracteriza porque solo aporta trabajo, no monetario, aunque también puede representar una estimación del valor, y por su condición no responde a deudas sociales. Aquí hay dos formas de repartir o de dar utilidades al socio industrial. El primero es porque su trabajo haya sido hecho por otros, entonces su cuota será la que corresponda por razón de sueldos y honorarios. La otra parte es que su trabajo no haya sido hecho por otros y su cuota será igual a la del socio capitalista que más tenga. Finalmente, un socio industrial y otro capitalista se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias. En conclusión, estos dos capítulos, el 5 y el 6, se pueden poner a prueba en una situación donde un grupo de personas se unen con el fin de crear una asociación civil, dentro de la cual cada socio pues aporta bienes, industria o un capital económico. Todo esto obviamente contando con una escritura pública, pero tomemos en cuenta que en este caso pues la asociación lamentablemente pues no logra subsistir legalmente, por lo que a cada una de las personas se les pondrá en liquidación y se deberán pagar sus deudas sociales antes, y ya después pues se reembolsarán los bienes correspondientes a cada miembro, es decir, se les regresarán los bienes dados o bienes iguales a los que cada uno brindó al principio. En el caso de que la sociedad pues sí funcione, se deberá desarrollar la administración de la misma sociedad, ya sea en uno o varios socios. Esto depende de cada grupo de socios, ya que ellos lo deciden. Estos deberán ser responsables ante la sociedad, ante los daños o perjuicios que ellos mismos puedan causar. En el caso hipotético que la sociedad sí se disuelve, se deberá tener el consentimiento unánime de todos los miembros. Pero en el caso de que uno de estos miembros fallezca, pues sus mismos derechos y obligaciones se brindarán a su heredero. Al ponerse en liquidación la sociedad, la repartición de los bienes será proporcional a los aportes de los socios, también tomando en cuenta que se deberán repartir las pérdidas en el caso de que haya pérdidas. Al tener varios socios industriales, se llevará entre todos la mitad de las ganancias. Es decir,
se dividirán entre sí por convenio o por decisión arbitral. Es entonces que la sociedad pues se pondrá fin. Esto fue un ejemplo sobre en qué caso puede ponerse en práctica estos dos capítulos. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos que le hayan entendido y haya quedado claro. Muchas gracias.